Conocimiento teórico como pragmático. No, al contrario, muy agradecido siempre con ustedes, con pues el CISA, ¿no? Que siempre me ha tenido buena consideración y tú, amigo Calderón, pues bueno, también pues te agradezco mucho el que me consideres para poder llevar a cabo una plática, ¿no? Algunos consejos sobre lo que es nuestro sistema acusatorio. No, hombre, al contrario, maestro, la verdad es que los compañeros que son parte ya de la comunidad CISA saben que aquí encuentran solamente las voces más autorizadas y conocimiento útil que les va a servir para sus asuntos, sean fiscales, defensores, asesores jurídicos o peritos. Entonces, ¿quién más que tú, que Gracias. fuiste fiscal, ahora defensor y aparte académico? Bueno, pues tienes un perfil extraordinario para compartir estos conocimientos, sobre todo el tema del día de hoy, que son estos consejos para litigar en la audiencia de juicio, que son muy importantes porque creo que muchos, me incluyo, tenemos muchas dudas, ¿no? Para poder litigar ya en la etapa de juicio era un asunto. Y antes de iniciar, mi querido maestro, permíteme presentarte con nuestra audiencia. Buenas Gracias. noches, compañeros. Bienvenidos nuevamente a una sesión más de CISA Online. Estuvimos ausentes algunos meses, pero ya estamos de vuelta. Esta noche tenemos a un gran profesor, el maestro Ángel Brito Salcedo, quien es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo el título de licenciado en Derecho con la tesis Elementos del tipo penal en la teoría finalista. Es maestro en Derecho por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal, con el examen de grado, el principio de presunción de inocencia y la prisión preventiva oficiosa. Especialista en el sistema acusatorio en México por la Escuela Libre de Derecho bajo el patronato del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Ha sido profesor de la Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia, en la que ha impartido el módulo Soluciones Alternas. Ha impartido el tema etapa intermedia en la Facultad de Derecho de la UNAM como parte del diplomado forense en el sistema procesal penal acusatorio. En el Instituto de la Judicatura Federal ha impartido el módulo Soluciones Alternas. Asimismo, en la maestría de Derecho Penal de la Escuela Libre de Derecho ha impartido el módulo El Tipo Penal. En el Centro de Investigaciones del Sistema Acusatorio y en la Universidad Cuauhtémoc, que está en Querétaro, ha participado también como docente con los temas de etapa intermedia y técnicas de litigación. Además, tiene una sólida trayectoria como conferenciante en diversos estados de la República Mexicana y como abogado litigante. Maestro, pues bienvenido nuevamente. Te damos el uso de la voz para escucharte y al final, como siempre, son compañeros 50 minutos de la ponencia y 10 minutos finales para preguntas y respuestas con nuestro profesor. Maestro, bienvenido nuevamente. Adelante. Gracias, qué amable. Pues es un placer encontrarnos aquí en el Centro de Investigaciones del Sistema Acusatorio. La verdad es que pues es un tema que me parece muy importante, sobre todo porque muchos no han tenido la oportunidad de llegar a la etapa de juicio. Y esta etapa pues es la definitiva, ¿verdad? Recordemos que pues hay una evolución de la prueba. Comenzamos con un dato de prueba que se vuelve después en intermedia medio de prueba y solo hasta lo que es la etapa de juicio se produce prueba, ¿no? Aquí es donde viene la producción de la prueba y donde realmente encontramos prueba. Son muy importantes las anteriores etapas porque lógicamente nos dan la oportunidad de llegar al punto en el que en nosotros nos encontremos en las posibilidades de llevar un buen juicio, de acreditar nuestra teoría del caso y que en un momento dado, pues, se dé un resultado favorable para nosotros. Entonces, fíjense la importancia de las etapas anteriores para juicio.
Y como este espacio que tenemos van a ser consejos, nosotros debemos de realizar algunos actos de investigación, ya sea como Ministerio Público, ya sea como un asesor jurídico, como defensa, ¿verdad? Porque nosotros tenemos obligaciones, todos los que participamos, que somos sujetos procesales y que somos parte técnica. Recordemos que el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece quiénes son parte. Entonces tenemos 5 sujetos procesales que son parte de los 8 que intervienen, ¿verdad? Entonces es el Ministerio Público, la víctima ofendido, el asesor jurídico, el imputado y el defensor. De estos, pues lógicamente 2 tienen derechos, la víctima y el imputado. Y los demás, que somos sujetos procesales, que también somos partes, pero ya somos partes técnicas, tenemos obligaciones. Nosotros no tenemos derechos, tenemos obligaciones. Y dentro de estas obligaciones, pues lógicamente se encuentra también realizar algunos actos de investigación. Y me voy a referir en específico, por ejemplo, a las entrevistas. ¿Por qué? Porque esto también es muy importante para juicio. Algunos no lo visualizan para esa etapa, pero el realizar una entrevista conlleva el que sea ordenada cronológicamente, que se entienda, que se explique, que se establezcan todos los puntos relativos a corroborar nuestra teoría del caso. Si nosotros no realizamos esa corroboración, entonces tenemos un problema. Que el, el documento o la entrevista que podamos realizar, si no viene completa, tenemos nosotros, en algún caso, que por ejemplo a mí ya me tocó, que hacer una integración del documento por lectura como excepción, porque recordemos que nuestro sistema, de acuerdo al artículo 20 constitucional, pues nos lleva a establecer que pues es de 2 características. Nuestro sistema acusatorio nuestro sistema penal es acusatorio y oral. Entonces, la oralidad prevalece. Sin embargo, el Código Nacional tiene una parte importante cuando hace excepciones. Y tenemos 2 excepciones previstas en el Código Nacional para poder incorporar documentos por lectura. Y uno de ellos es cuando fallece la víctima, digo, o el testigo, o incluso el perito, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros podemos en juicio establecer que nuestro testigo iba a la audiencia o que estaba en una situación en la que pierde súbitamente la vida? No pudimos realizar una prueba anticipada. Sin embargo, si realizamos una entrevista bien, estableciendo el fundamento del Código Nacional, nosotros podemos realizar esta incorporación. Pero si no realizaron bien la entrevista con todo lo que ustedes consideraban que debería de realizarse o que debería de acreditar su teoría del caso, pues entonces tenemos aquí una situación conflictiva, porque entonces ustedes nada más van a incorporar lo que en un momento dado incorporaron en esa entrevista. Y me ha tocado, por ejemplo, también entrevistas que se han realizado de 2 párrafos, 2 parrafitos. Y esto es importante porque en juicio nos va a servir para en un momento dado llevar a cabo una situación que va a perder credibilidad en un testigo. ¿Por qué? Recordemos que ya incluso la Suprema Corte se ha pronunciado por algunas situaciones importantes como es la memoria, ¿no? Y el principio de inmediatez. Entonces, cuando se da una entrevista más cercana a los hechos, pues bueno, también se tiene que valorar que ese es el momento en el que la persona tiene mejor recuerdo de las cosas y con el transcurso del mismo, pues se va perdiendo la memoria.
Y entonces no es posible que en un momento que se encontraba más cercano al hecho, solo haya dado 2 párrafos y cuando llegue a audiencia empiece a hablar 2 horas y empiece a incorporar información que nunca se tuvo. Entonces, esto es importante porque en un momento dado, el contrario puede establecer que incluso se faltó al principio de lealtad, que incluso hay situaciones que nos llevan a un punto en el que ese testigo, aunque sepa la verdad y aunque esté diciendo los hechos reales, pues nos logre en un momento dado establecer que no es creíble por todo lo que está diciendo y por todo lo que no se manejó en lo que es el, el documento de entrevista. Ahora bien, entonces esto es muy importante para que cuando ustedes lleguen a juicio, o si por alguna razón pierden a su testigo por un hecho fatal, pues entonces pueden hacer incorporación por lectura. Pero también es importante porque si ustedes no realizan una buena entrevista, cuando vayan y el testigo se produzca como prueba, pues este documento que es la entrevista puede ser utilizado a través de técnicas de litigación para establecer que no están ustedes siendo leales al momento de llevar a cabo esta información, ¿no? Entonces, cuidado con que lleguen y en un momento dado, pues, exhiban el documento a través de una técnica de litigación para evidenciar que eso no se encuentra en la entrevista. Bien, vuelvo a lo mismo en cuanto a consejos para la etapa de juicio. Nosotros comenzamos esta etapa precisamente con lo que son alegatos de apertura. Y estos alegatos de apertura vienen ya en una situación que nosotros hemos estado viendo y que se ha estado realizando durante todo lo que fue la etapa de investigación y la etapa intermedia. Entonces debemos de establecer perfectamente a través de nuestra argumentación cuál es el hecho que estamos proponiendo, cómo lo estamos proponiendo, con qué lo relacionamos para poderlo acreditar y qué es lo que el tribunal va a escuchar y va a ver. Pero también es importante que nosotros le establezcamos en ocasiones cuáles son nuestras debilidades. ¿Qué es lo que en un momento dado ya la fiscalía, la asesoría jurídica o la defensa conocen que puede ser una debilidad en nuestros testigos, en nuestros peritos, en nuestra teoría del caso? Porque nosotros tenemos que adelantar, tenemos que establecer precisamente si existe o no una debilidad de nuestro planteamiento de los alegatos de apertura, porque son una promesa a futuro. Entonces, cuando nosotros eh, prometemos, debemos cumplir la promesa, porque de lo contrario no solamente tenemos una posibilidad de perder la credibilidad con todos nuestros testigos y con toda nuestra teoría, sino también como abogados. Porque el tribunal, los jueces de control, cualquiera, se va a dar cuenta de que nosotros empezamos a realizar algunas situaciones que están fuera de derecho o que no cumplimos nuestras promesas y que nada más vamos a realizar actos de pesca, por decirlo coloquialmente, ¿no? Como algunos lo hacen cuando hacen un contrainterrogatorio. No se puede ir de pesca, a ver qué sale, a ver qué encuentro, a ver si me sale bien. Eso no. La preparación para un juicio es desde la etapa de investigación, desde la etapa intermedia y para juicio. Yo debo de conocer perfectamente cuáles son los actos de investigación de mis contrarios, ya sean defensa, ya sean Ministerio Público o asesor jurídico. Debo de conocer perfectamente cuáles son las debilidades de sus teorías y de sus testigos, de sus peritos, de todo lo que realizaron,
para que yo en un momento dado pueda evidenciar esta situación y, de acuerdo a los alegatos de apertura que realice, realmente cree convicción, realmente establezca esto. Recuerdo mucho un juez de la Ciudad de México que le dijo al Ministerio Público cuando terminó sus alegatos de apertura, de clausura, perdón, de clausura, le dijo, en verdad, usted ¿cree todo lo que dijo? Dice, y con esto me estoy adelantando a la resolución. Dice, ¿de verdad cree que acreditó todo? No me conteste, le dijo. No quiero que me conteste. Debes esa pregunta. Más que eh, lo que el Ministerio Público quiso hacer para tratar de establecer que sí se acreditaba el hecho y la culpabilidad de la persona, lo que hizo el Ministerio Público fue realmente demostrar su falta de credibilidad, su falta de probidad. Entonces, no podemos prometer algo que no vamos a cumplir, pero mucho menos podemos afirmar, después de que se llevó a cabo un juicio, en unos alegatos de clausura, que se acreditaron cosas que no fueron ciertas. En ese asunto que les platico, mejor el asesor jurídico terminó por decir, no va a haber alegatos de clausura, su señoría. No tengo nada, resuelva conforme al derecho. Y bueno, lo tomó mejor el juez en ese sentido que lo que hizo el agente del Ministerio Público. Existe un gran problema. Ahora, volvamos al inicio. Nosotros entonces vamos a empezar a desahogar, a producir prueba. Y vamos a escoger nosotros cómo queremos iniciar. Lógicamente, nosotros no podemos llegar a juicio sin previamente hacer alguna simulación. Muchos de los abogados van a juicio sin ni siquiera haber hecho una simulación con el testigo. ¿Y saben qué pasa? Que el testigo en ocasiones no sabe qué decir, no sabe qué hacer, no sabe qué declarar. Y se pone nervioso ante una objeción, se pone nervioso ante una llamada de atención. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Tenemos una situación muy importante que se tiene que ver. Una, yo jamás debo de ir como abogado, parte técnica, Ministerio Público, asesor jurídico o defensa, con un medio de prueba a desahogar o a producir prueba, si no he realizado una simulación. Fíjense bien lo que les digo. No quiero que se tome como un aleccionamiento. No. Nosotros no venimos a inventar, porque si ustedes llevan testigos falsos o quieren crear testigos falsos, el sistema está diseñado para descubrir a los mentirosos. Y entonces también van a quedar mal como abogados. No, lo que hay que hacer es una simulación para que las personas que no están compenetradas con el sistema, pues sepan cómo se va a llevar, qué va a pasar, qué va a hacer, qué sucede en un momento dado. Y bueno, estas simulaciones abren la posibilidad de que la persona, aun y cuando diga cosas ciertas, no se equivoque. Porque yo lo he visto, claro, en algunos asuntos. Cuando he sido asesor jurídico, la defensa llega con unos testigos que, pobres de ellos, no saben de qué se trata, no saben qué van a decir, no saben cómo lo van a decir, no saben cómo describir un documento. Es más, a veces se les olvidan las fechas de los nerviosos que se ponen.
Entonces, es importante estas simulaciones porque no solamente le ayudan al medio de prueba que se va a producir como prueba, llámese testigo, llámese perito, y lo que puede incorporar como evidencia o indicios en términos del artículo 383, sino también nos sirve a nosotros como abogados. ¿Por qué? Yo puedo ver quién de ellos se desarrolla mejor, quién de ellos puede dar algo más contundente para lograr esta convicción que yo necesito con el juez. Y poder elegir entonces con quién puedo empezar y cómo voy a empezar. Desarrollar una estrategia para lograr la convicción, para establecer convicción, que eso es lo que yo quiero. Yo quiero lograr convicción en el tribunal para que el tribunal de enjuiciamiento vaya a mi favor, ya sea como Ministerio Público, como asesor o como defensa. Entonces, ¿cómo quiero abrir? ¿Con una persona débil? Que a lo mejor se va a poner nerviosa, que se va a equivocar. ¿O puedo abrir con el más fuerte, con el que impacte, con el que cree esa convicción? Esto nos da esa posibilidad para poder entonces nosotros establecer cuál va a ser la estrategia del desahogo de cada uno de nuestros medios de prueba, ¿no? Entonces, yo llevo mi medio de prueba y cuando está mi medio de prueba, bueno, pues entonces ya se produce la prueba y crea esto. Y aquí viene algo importante que yo he tratado también de establecer. Fíjense que a veces se confunde, a veces yo le he dicho al tribunal que solicito que se admita la prueba. Entonces, a veces le digo, su señoría, solicito en este momento que se admita la prueba y además que se incorpore la misma en términos del artículo 383. Me dicen, es que ya fue admitida, en intermedia fue admitida. No, no es cierto. En intermedia lo que se admitió fue un medio de prueba. Fíjense la diferencia, ¿eh? Cuando yo estoy en intermedia, yo ofrezco medios de prueba al tribunal y hago un descubrimiento probatorio a mis contrarios. Se celebra una audiencia en intermedia, oral, para efecto de que se admita o se excluya lo que se ofreció como medio de prueba. Como medio de prueba. Entonces, por eso era importante que yo les dijera la evolución de la prueba. El dato de prueba, pues, es un medio de convicción. Fíjense cómo lo maneja el Código Nacional en su artículo 261. Un medio de convicción no desahogado. Fíjense, esta es la clave del dato de prueba. Es un medio de convicción no desahogado ante el órgano jurisdiccional. Por eso es que no requiere de lo que es una pertinencia. No requiere de pertinencia el dato. Por eso, incluso si ustedes ven el 315 del Código Nacional, dice, comenzaremos con la presentación del dato de prueba, o en su caso, con el desahogo de los medios de prueba, siguiendo las reglas de juicio. Pero, lógicamente, habla del medio de prueba siguiendo las reglas de juicio, porque ahí sí tiene que haber un debate sobre de la admisión y la pertinencia, idoneidad del medio de prueba. Pero en el dato de prueba es solo presentación porque es un medio para crear convicción, es un dato para crear convicción que no se desahoga ante el órgano jurisdiccional. Entonces, ningún dato de prueba llega a juicio. Lo que llegan son los medios de prueba. El hecho de que me admitan un medio de prueba no quiere decir que ya hay prueba. Porque ese artículo 161 establece que es solo hasta que se produce en juicio. Entonces, cuando yo desahogo el medio de prueba, entonces se convierte en prueba.
Entonces yo lo que estoy solicitando al tribunal que se admita es la prueba, no el medio de prueba. Sí, yo ya sé que el medio de prueba no fue admitido en la intermedia, pero yo no estoy diciendo, oiga, acépteme un medio de prueba. No, 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 ya se produjo una prueba y ahora solicito que eso se admita como prueba y que se incorpore como prueba. Son cosas diferentes. Yo no estoy pidiendo la admisión de un medio, estoy pidiendo la admisión de una prueba, ¿no? Esto es importante conocer diferencias entre dato, medio y, y prueba, porque también me ha pasado, por ejemplo, en un caso que fue de fraude procesal, pues entramos al estudio de lo que fue la incorporación del artículo 310 bis en la Ciudad de México para ver la exposición de motivos y se establecía que, pues bueno, era un tipo especial. Entonces, como un tipo especial, se tenía que aplicar en lugar del general en lo que es el sistema acusatorio. Pero ese tipo penal habla de datos, medios de prueba o que se manejen en la etapa de debate. La etapa de debate, de acuerdo al Código Nacional, pues es la etapa de juicio, no es el debate que se realiza en cada audiencia. El mismo código, en lo que viene a ser la intermedia, habla de la preparación de la etapa de debate, que es la de juicio. Entonces, vamos a juicio. Y entonces aquí le dijimos al juez, hay un error del legislador. Habló de dos etapas, de la de intermedia y de la de juicio. Entonces, en la de investigación, tú no puedes decir que hay un fraude procesal si no habló de que se presentara algo en esa etapa, porque si no estás legislando, ¿no? Esto se llevó a cabo, se manejan, y bueno, el juez dijo, no, como habla de datos de prueba, el legislador quiso decir que también se incluía a la etapa de investigación. Nos fuimos a la apelación y lógicamente pues la sala nos dio la razón. Dio la razón de que esto pues no podía incluir porque entonces el juez ya estaba legislando, ya estaba más allá y violando las interpretaciones de la ley en relación a cómo en un momento dado él realizaba una situación que perjudicaba al imputado, ¿no? Entonces, estas interpretaciones, lejos de beneficiarlo, pues lo perjudicaron y además no eran atribuciones del juez esta interpretación legislativa. Y se los comento, pues bueno, porque ustedes deben analizar los tipos penales para realmente ver si pueden acreditar o no los elementos en juicio, ¿no? Porque a lo mejor en lo que fue la vinculación hubo una parte eh, en la que sí llegaron al punto en el que con el estándar mínimo probatorio los vincularon, pero que no va a alcanzar para juicio. Entonces, primer consejo es lleven bien sus alegatos de apertura, que sean reales, que se puedan comprobar, que estén seguros de lo que están prometiendo, sean claros, sean verosímiles, sean cronológicos, vean bien con qué van a hilar cada uno de sus elementos probatorios para acreditar hecho, para acreditar acto, para acreditar responsabilidad o para no acreditar esa situación de responsabilidad, ¿no? Dependiendo que sea Ministerio Público, asesor o defensa. El segundo consejo es empiecen con el medio de prueba que sea más fuerte para que creen un impacto, para que creen convicción. Vayan analizando todas las entrevistas y peritajes que van a tener. Y aquí viene un tercer consejo que les quiero proporcionar como herramienta práctica, porque son esto, herramienta práctica combinada con teoría. La teoría nunca puede quedar fuera. La teoría es la base, el pilar de lo que es
el desarrollo de todo nuestro sistema acusatorio. Pero también necesitamos práctica, algunas cosas, consejos reales en relación a ya el desarrollo de una audiencia. Entonces, ustedes van a tener una carpeta de investigación, ¿no? Van a tener su carpeta y entonces, cuando tienen su escrito de acusación, cuando tienen la coadyuvancia, cuando tienen la contestación o el ofrecimiento de medios de prueba de la defensa y el imputado, entonces ustedes ya pueden saber cuáles son estos medios de prueba que se ofrecieron, que se admitieron a través del auto de apertura de juicio y que obran en él. ¿Cuál es el punto de prueba? ¿No? Porque se vio en la intermedia este punto de prueba. Entonces yo debo de tener siempre, siempre, invariablemente, mi auto de apertura a la mano. Número 2. Nunca, nunca lleven este expediente, nunca lo lleven todo subrayado. Hay una situación que todos empiezan a leer y empiezan a rayar. Y un color, y otro color, y otro de esto, y otro. Y notas, y notas, y notas. Y cuando llegan a juicio para realizar un ejercicio, a veces ya no queda nada en blanco o ya trae 3 colores la parte que nosotros queremos utilizar para realizar algún ejercicio de los previstos en el artículo 376 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, ¿qué les aconsejo? Vamos a sacar una copiecita con base en lo que es nuestra carpeta y lo que es nuestra acusación, o lo que es nuestra coadyuvancia, o lo que es el ofrecimiento de prueba, de medio de prueba de la defensa. Entonces, ya tenemos aquí nuestro auto de apertura. Si yo soy defensa, entonces, ¿qué voy a hacer? A ver, se admitió la testimonial de Pedro, la testimonial de Daniel, la testimonial de Juan, la testimonial de Heriberto. Y entonces, voy a sacar una copia y las voy a tener en un folder que diga testimoniales de la fiscalía. La coadyuvancia. La víctima ofendido, el asesor jurídico, pusieron como testimoniales a Manuelito y a Fernandito. Bien, voy a tener mi copia, ¿no? Ya tengo aquí testimoniales de la fiscalía, testimoniales de la coadyuvancia. Ahora ofrecieron peritajes. Entonces voy a poner peritos de la fiscalía, peritos de la coadyuvancia. En otro folder diferente. Estas copias que yo estoy sacando no están rayadas. No tienen nada. Si yo necesito hacer un ejercicio, lo tengo ahí. Esto nos permite tener un mayor manejo de las entrevistas y los peritajes que se realizaron. Porque yo he visto a algunos compañeros que están... Por aquí está. No. Aquí está. No tampoco. A ver, ¿no? Y nada. Y esto los hace perder concentración en lo que está sucediendo en la audiencia. Esto los hace que se pierdan de información que a lo mejor se está metiendo o que puedan objetar por estar viendo algo. El sistema está diseñado para llevarse entre 2 o 3 personas, porque como es oral,
si ahorita ustedes hacen la prueba de querer anotar lo que yo estoy hablando, y además busquen un artículo, y además traten de ir a la velocidad en la que estoy hablando, van a perder información. Van a perder información. Entonces, imagínense si no tienen bien ubicadas las cosas, aun y cuando les pongan, muchos yo los he visto, les ponen aquí sus post-it y traen numerado, ¿no? Pero les garantizo que si ustedes tienen en un folder testimoniales de la Fiscalía, testimoniales de la coadyuvancia, testimoniales de la defensa, entonces ustedes van a poder en un momento dado ir más rápido, porque los tienen incluso, ¿qué es lo que les comparto ahora como práctica? Yo les pongo aquí un índice y pongo número 1, testimonial de Manuel. Número 2, testimonial de Héctor. Número 3, testimonial de Fernando Huerta. Bien, cuando yo veo cómo va a desahogar el Ministerio Público, dice, se van a desahogar de la siguiente forma, van a venir de esta forma. El número 1 va a ser Carlos. Lo tengo yo en el 8, aquí al lado, le pongo el número 1. La segunda va a ser la testimonial de Carla Pérez. Bien, entonces la 2, la 3, la 4. Entonces ya es más fácil sacarlas y ordenarlas como las va a desahogar el Ministerio Público. Lo mismo con lo que es el asesor jurídico y las periciales. ¿Qué me permite esto? Porque en un momento dado, si yo necesito acordarme de algo y estoy solo, es más fácil que ya tenga ordenado la entrevista que rindió y pueda yo rápido a lo mejor reforzar o ver cuáles eran mis puntos que eran necesarios, que a lo mejor traigo una notita aquí que diga preguntar por tal, preguntar por Y, preguntar, que ahorita voy a ese tercer consejo, ¿no? Entonces esto me permite un manejo muy fácil, pero además, si yo quiero realizar un ejercicio, un apoyo de memoria, si yo quiero realizar una situación para evidenciar contradicción, para superar contradicción, para aclarar, tengo el documento a la mano limpio para poder subrayar y establecer entonces mi ejercicio. Entonces, he sentado las bases, voy a realizar un ejercicio en el cual, pues bueno, va a ser un apoyo de memoria, subrayo cuál es la parte que quiero que en un momento dado sirva para recordar a las contrapartes. No hay posibilidad, porque yo también he visto en juicio que a veces dicen, su señoría, es que el documento está todo rayado, no se ve, no se entiende cuál es el color que dice que, o la parte donde pretende realizar el ejercicio de apoyo de memoria. Y sí, porque ya lo rayaron todo. No me van a dejar mentir los que litigan que uno tras otro, rayoneado toda la carpeta. Eso causa problemas después. Entonces, ustedes tienen una parte para poder refrescarse ustedes mismos sobre lo que se va a preguntar, lo que no se va a preguntar. Regularmente, una vez que ya tengo esto separado, yo anexo algunas preguntas o una guía de lo que tengo que preguntar, que considero que es importante para mí, a lo mejor sobre todo para contrainterrogatorio, ¿no? Para poder desacreditar a mi testigo o para acreditar con el testigo contrario mi teoría. Ese sería mi principal objetivo, que el testigo del contrario, el perito del contrario,
sea el que acredite mi teoría del caso, el que en un momento dado eh, sea esta parte lo que me ayude y después de eso podamos nosotros ya realizar un ejercicio en el cual nosotros eh, tengamos la posibilidad de ir desacreditando al contrario, una desacreditación, que esta es la parte importante para nosotros. ¿Cómo logro restarle credibilidad a mi contrario? Si no puedo, porque eso ya tiene que estar estudiado. Yo nunca voy a ir a ver qué puedo preguntar o qué intento preguntar o cómo voy a preguntar si yo no puedo en un momento dado dar certeza a la respuesta que voy a obtener. Yo no voy a ir a pescar. En un contrainterrogatorio yo tengo que saber precisamente la respuesta. Y en un momento dado, incluso, ¿cómo voy a establecer si la persona me contestara al contrario que está mintiendo? ¿Qué es lo que voy a realizar? Y nunca me voy a enfrescar en una pelea con la asesoría, con la defensa, con el Ministerio Público, con el propio testigo o perito. Siempre hay que mantener una calma para poder llegar y realizar bien todos nuestros ejercicios. Las técnicas de litigación que sean correctas y se puedan llevar sin ningún problema. Entonces, fíjense cómo esta situación que estamos hablando tiene que ver con la teoría, pero más con la práctica, porque estos serán los consejos para ir a un juicio, ¿no? Ahora bien, yo en ocasiones logramos acreditar varias cosas que nos ayudan, nos apoyan para poder no solamente llegar al juicio y presentarnos eh, sin algunos elementos. Entonces, lo primero, debo de llevar plumones, plumas, que me sirvan para poder realizar mis ejercicios. Incluso puedo en algunos momentos realizar diversas ampliaciones de documentos para poder llevar a cabo también explicaciones, incorporaciones de información. Me puedo eh, apoyar con diferentes elementos. Incluso debo de estar preparado siempre que vamos a juicio, vamos a incorporar, por ejemplo, un video o vamos a incorporar algún documento, alguna situación que tenga que visualizarse. Tengo que ir preparado siempre con todos los elementos para que pueda en un momento dado producirse. Porque nos ha tocado en ocasiones que el juzgado prácticamente te dice, pues traiga su computadora, traiga sus cables, traiga todo, porque aquí los aparatos no están funcionando y no podemos nosotros en un momento dado realizar el apoyo que usted brinda y el Código Nacional es claro, en el momento que usted no tenga eso, tiene que proporcionar los medios idóneos para poderlo llevar. Entonces, sí. Entonces, pues bueno, estas situaciones son las que nosotros tenemos que realizar y llevar a cabo para que eh, no vayan a tener ningún problema en lo que es la, la, la incorporación de los medios de prueba, que se desarrollen esos medios de prueba, ¿no? Entonces, esto es importante que ustedes lo conozcan, que conozcan también la forma en que se pueden interponer las objeciones, ¿no? Las objeciones tienen que ser claras. Nosotros no tenemos que explicar porque estamos ante personas profesionales, técnicas y conocedoras del derecho. Yo no le voy a explicar a un juez, oiga, es impertinente por esto. Yo nada más tengo que decir en el momento exacto y en el momento exacto. Objeción.
Pregunta impertinente, pregunta ambigua, pregunta sugestiva, pregunta conclusiva. Entonces, debo de saber cuál es, que se realice en el momento exacto y decirle, fundamento, artículo 373 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, ya el juez establecerá que, pero nosotros nunca vamos a llegar a decirle es impertinente por esto, porque entonces le están dando la respuesta al otro. Ah, es conclusiva por esto. No, es ambigua porque no le dijo la fecha. Ah, entonces el juez dice, efectivamente se califica de ambigua. Reformule. Y ya le dijiste al otro que entonces lo que le faltó fue la fecha. Ah, sucede que nos establezca que realizó el 15 de abril del año 2000 tal, en la mañana, a las 9 de la mañana, ¿no? Y entonces pues ya le corrigieron la plana. Y la idea es que se debilita el contrario para que no puede realizar la incorporación de información, ¿no? Otra cosa que me parece importante y como consejo darles es cuando hablamos de incorporación, por ejemplo, de fotografías o de información que se encuentra en la carpeta y que la quieren usar como eh, prueba ilustrativa, que la quieren usar como prueba demostrativa. Estas pruebas demostrativas o la ilustrativa no tienen que ver directamente con el fondo de lo que es. Se tienen que manejar como una situación que sirva para mejor proveer al tribunal, pero no tienen que ser las que están en el expediente. Esto quiere decir que si yo quiero hablar del impacto que tuvo un vehículo tal, no puedo usar la foto del expediente si no se ofreció y si no ha sido incorporada, porque entonces es materia de fondo que tenía que haber sido discutida y admitida en intermedia. Y muchos jueces dicen, ah, no, sí, como prueba demostrativa, que ponga el cadáver tal, que ponga tal, que ponga la herida, que ponga... No, espérame tantito, porque esto viola el proceso. Y esto no fue materia de la admisión, no puedes manejar algo para ilustrar cuando en realidad no es para mejor proveer, sino es parte del fondo y que causa una impresión y que causa convicción. Por eso no puedes utilizarlo así, ¿no? Estoy viendo que, bueno, nos llegó la hora. Eh, entonces, si quieren, pasamos a lo que es preguntas. Maestro Calderón, usted me ordena qué hacemos. Sí, mi querido maestro, fíjate que de hecho hay una pregunta relacionada con lo que estás comentando. Sí, nos están preguntando si es posible utilizar láminas o fotografías para ilustrar el alegato de apertura. Sí, sí se puede. Sí se pueden usar imágenes para realizar una ilustración de lo que se va a poder ver. Y se utiliza a veces más en lo que son alegatos de clausura. Porque recordemos que el alegato de apertura es una promesa a futuro. Y los alegatos de clausura son argumentaciones para crear convicción de lo que se desahogó con un soporte ya probatorio. Entonces, ya aquí sí hay argumentación. En lo que es alegato de clausura, sí hay argumentación y puedo utilizar más las imágenes y todo para comprobar esto. Nos preguntan también, creo que estaba relacionado con algo que ya mencionaste, maestro, pero lo abordamos. Dice, debe ser permitido cuestionar al testigo aprehensor sobre la bitácora de actividades que emite C5 en relación a la detención, la cual obra en la carpeta, pero no fue ofrecida por la anterior defensa en la intermedia, siendo que esta bitácora contrasta sustancialmente
la forma de detención con lo plasmado en el IPH. Sí, lógicamente el testigo viene a establecer todo lo que le consta a través de sus sentidos y todo lo que vivió. Si no se ofreció la bitácora, probablemente no voy a poder hacer uso para proyectarla o para establecer cuestiones que vengan en ella, pero el testigo si las conoce y le constan y olvidó la información, sí la puede utilizar para un apoyo de memoria. Y aún y cuando esto no se ofreció, el testigo sí puede dar razón de lo que obra en esta bitácora. La bitácora definitivamente, pues bueno, yo como Ministerio Público me opondría que se visualice o que se proyecte, porque yo diría, no, espérame, esto es prueba. Entonces, o va a ser un medio de prueba. Lo que estaba hablando yo como prueba ilustrativa, ¿no? Entonces, tú no puedes meter esto como prueba ilustrativa, porque entonces lo que estás metiendo realmente es prueba. Pero el testimonio de esta persona sí puede hablar de lo que contiene esa bitácora y habrá que realizar las preguntas pertinentes para que puedan incorporarse todas las informaciones que estaban en la bitácora, ¿no? Nos preguntan también cómo se puede probar en juicio que se rompió la cadena de custodia. Bueno, eso es a través de lo que van señalando todos y cada uno de los que están participando en esa cadena. Entonces, lo puedo decir de quién recibió esa cadena, cómo la recibió, y lógicamente también tuvo que haber sido materia de admisión en la intermedia para que pueda yo en un momento dado, pues decirles, a ver, en este documento, en este registro de la cadena de custodia, ¿cómo me puedes comprobar tú esta situación? Nos preguntan si se puede incorporar una prueba en contrainterrogatorio. Eso es un poco más difícil. Yo tuve que haber ofertado también al, al órgano de prueba. Porque lógicamente hay órganos de prueba que pueden servir para los dos. Y vamos a hablar, por ejemplo, de lo que decía, ¿no? Una persona que opera las cámaras de C5. Entonces, a lo mejor lo ofrece la fiscalía, pero lo ofrece sin el video de las cámaras de C5. Y yo, o sin las bitácoras, ofrece el video, pero no ofrece las bitácoras. Pero yo tuve que haber ofrecido las bitácoras o el video, en su caso, para que pueda entonces realizar esta parte y llevarla a cabo para que en el contrainterrogatorio yo diga, previamente el juez sabe, porque viene en el auto, que es un testigo que también oferta la defensa. Y entonces decir, señoría, para este momento, entonces voy a hacer preguntas pertinentes para poder acreditar la existencia de la evidencia o indicio que pretende incorporar. Entonces voy a realizar las preguntas, voy a poner a la vista y voy a decir, como usted es también mi testigo, en este momento solicito que en términos del artículo 383 se incorpore. Y si no, si el juez dijera, no, en este momento no puede realizarlo así, pues entonces no lo liberaré. Tendré que decir que no se libera, para que entonces cuando sea mi turno, como defensa, lo traiga y realice la incorporación. Por Facebook nos preguntan cuál es el procedimiento para el apoyo de memoria en la audiencia de juicio. Bien, tanto en la audiencia de juicio como en la etapa, a lo mejor, de audiencia inicial, en la etapa de investigación, cuando llevamos a audiencia inicial y ofrecemos medio de prueba, el testigo no recuerda algo. El testigo manifiesta, no lo recuerdo, ¿no? No recuerdo esta parte, no recuerdo qué color era, no recuerdo la fecha, no recuerdo bien. Nosotros sabemos que existe, pues lógicamente, el acto de investigación, que es la entrevista. Y en esa entrevista obra este dato que
el perito o el testigo no recuerdan. Entonces ellos tienen que hablar, tenemos que hacer las preguntas para establecer que existe la entrevista o que existe el documento que se peritó, ¿no? Entonces tenemos un informe pericial o tenemos un dictamen pericial y entonces tienen que hablar que existe la entrevista o que existe el informe o dictamen pericial y que en ello se contiene la información que se requiere. Para entonces nosotros estar en la posibilidad de correr traslado primero a las contrapartes para que vean que se trata de la entrevista que todos tenemos y que ahí viene la información. Para eso voy a subrayar el dato que no recuerda. Entonces voy a correr traslado para que vean que ellos también lo tienen, que no está alterado, que no se trata de una situación anómala. Esto es lo que le llaman sentar bases. Tiene que establecer el órgano de prueba los antecedentes donde se encuentra ese dato. Entonces, por ejemplo, las preguntas tienen que ir dirigidas a que él diga que se realizó una entrevista, que la reconoce porque él ahí estableció ese dato, que ahí dijo la verdad de los hechos, que como característica para poderla reconocer contiene su firma, y que esa firma es la que él utiliza para todos sus actos públicos y privados. Con esto yo establezco lo que le llaman sentar bases, que es establecer que existe este acto de investigación en un documento y que en ese documento habrá el dato. Una vez que tienen el documento los contrarios, entonces yo solicito que se le ponga la vista a la persona, al órgano de prueba que no recuerda ese dato. Y aquí tenemos, dependiendo de dónde nos encontremos, dónde estemos litigando, en algunos estados se pide que uno lo diga, que uno lea la parte. Entonces uno dice, fue en el año 2022, el 15 de octubre. Y le pregunto, no, ¿ahora lo recuerda? Sí. Ah, bien, repítame, entonces, ¿cuál es el dato de la fecha? No, pues está. En otros, se le pone a la vista y le dice, ¿qué es lo que tiene usted a la vista? Mi entrevista, porque sabe que es su entrevista, porque tiene mi firma y aquí le dije que se contiene todo el dato. Bien, lea para sí lo que se encuentra subrayado. Lee para sí y entonces solicitamos se retire el documento. Retire el documento auxiliar de sala, sí, lo retira. Y ahora sí, ahora díganos, ¿ya recuerda la fecha? Sí. ¿Cuál es la fecha? Tanta, 15 de octubre del año 2022. Bien. Continúo ya con mi ejercicio de interrogatorio, contrainterrogatorio, lo que haya producido esta parte, ¿no? Maestro, hay muchas más preguntas, pero por el tiempo nada más vamos a hacer dos más. Sí. Dice, se ha iniciado etapa de juicio oral, pero el imputado tuvo una mala defensa en etapas previas, en audiencia inicial de juicio oral. Si otro abogado representa al imputado, podría solicitar retroceder a etapa intermedia para aceptar el abreviado que el mismo Ministerio Público había ofrecido en su momento. No, no. De hecho, hubo ya un criterio de la Suprema Corte porque recordemos que las salidas alternas y la forma de terminación anticipada del proceso tienen un límite y ese límite es el auto de apertura a juicio. Cuando se dicta el auto de apertura a juicio, pues tanto las soluciones alternas como el procedimiento abreviado ya no pueden promoverse, ¿no? Ya no podemos nosotros ajustarnos al mismo. Entonces, eh, algunos, algunos jueces, algunos tribunales llegaron a esa parte donde se realizó esto y bueno, regresaban el expediente al juez de control para que hiciera el procedimiento abreviado. Y algunos lo realizaron. Pero entonces, pues lógicamente hay algunas partes que pues se inconformaron, ¿no? Por ejemplo, las víctimas, el asesor jurídico, el Ministerio Público, en ocasiones realizó estas impugnaciones y entonces se logró establecer que pues no pueden regresar a una etapa anterior. Entonces se tiene que continuar con el juicio.
eh, porque lógicamente pues hay una oportunidad y esa oportunidad pues es efectivamente para una reducción de pena. Entonces, no se puede. Si ya están en juicio ya no pueden regresar. Tiene que ser antes de que se dicte el auto de apertura de juicio. Última pregunta, maestro. Sí. Nos pregunta Roberto Rosillo si se puede presentar una prueba superveniente en la etapa de juicio y cuál sería su procedimiento. Claro, el artículo 390 establece que terminado el juicio, si de lo que se desarrolló en esa etapa y de lo que en un momento dado se logró eh, establecer, se puede aportar esta prueba nueva o prueba de refutación, prueba superviniente, eh, siempre y cuando no haya sido negligencia de las partes el haberla ofrecido en tiempo y forma. Entonces no deberían de haber conocido de la existencia de ella y no tiene que ser negligencia el aporte de la misma, ¿no? Pero está el fundamento en el artículo 390 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Maestro, pues sumamente interesante todos estos puntos de litigio. Como comentabas, la teoría va de la mano de la práctica, ¿no? Sí. 50-50. Sí. Si tenemos más práctica, menos teoría, ahí falta algo y viceversa, ¿no? Entonces, pues compañeros, les agradecemos nuevamente haber estado en esta sesión con nosotros. En este momento el equipo CISA les está proyectando un código QR. Ustedes lo escanean y quieren ser parte de la comunidad CISA, pueden unirse al WhatsApp que tenemos con este código y ahí constantemente pues, estamos publicando las actividades académicas que vamos teniendo. También en el chat del Zoom, también el equipo CISA les compartió el enlace de nuestra tienda en línea. Ahí pueden encontrar pues diversas obras jurídicas, pero pragmáticas, ¿no? Que les van a servir para su actividad cotidiana. Y maestro, pues no sé si quieras concluir con, perdón, aquí le está poniendo el código QR también, que les lleva directo a la tienda en línea. Igual si lo quieren, le quieren tomar una fotografía o lo quieren escanear para ingresar a la tienda en línea. Y maestro, por último, no sé si usted quiera compartir algún último consejo con nuestros escuchas el día de hoy. Claro que sí. Mi querido Alfredo, nunca se deja de estudiar, nunca se deja de aprender. No podemos abandonar el estudio por ningún motivo. Tenemos que actualizarnos diariamente. Todos los viernes salen tesis y jurisprudencias de la Suprema Corte que tenemos que estar actualizados y tenemos que ir a la vanguardia. Y también el hecho de que algunos criterios salgan no quiere decir que sean correctos. Hay algunos que incluso, por eso hay contradicción de tesis, por eso hay jurisprudencias que se han también quitado, porque no siempre se tiene este cetro de la verdad. No existe. Entonces, es invitarlos a que estudien, a que se actualicen, a que acudan al CISA, a pues obtener más conocimiento, que se preparen, porque esta es una guerra jurídica. Y los que están mejores preparados son los que van a seguir en la lucha y teniendo un éxito. El CISA se encarga precisamente de buscar estos objetivos para tener realmente guerreros jurídicos, abogados de nivel. Estudien, actualícense, y pues un agradecimiento muy grande aquí al doctor Alfredo Calderón y a CISA por esta invitación. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias por permitirme compartir estas experiencias profesionales y de práctica en el litigio. Al contrario, maestro, es un gran honor que estés siempre con nosotros. No lo teníamos planeado, pero te vamos a comprometer aquí para que impartas un curso sobre litigio en la etapa de juicio oral específicamente, ¿no? ¿Cómo Para no? Con todo gusto, claro que sí.
para que quienes vayan a un juicio lleven las herramientas pragmáticas para poder hacer su trabajo y defender bien a su cliente. O en su caso, pues también fungir como fiscal o asesor jurídico. Así es. ¿Sí? Pues compañeros, muchas gracias nuevamente Gracias, por estar maestro. con nosotros. Gracias. Esperen nuestra nueva convocatoria. Muchas gracias, Este maestro. Muchas programa gracias. está todos los jueves por la noche, ya sea que hayan escaneado el código QR o los invitamos a seguir nuestras redes sociales. Nos encuentran como Centro de Investigaciones del Sistema Acusatorio o CISA Justice. Maestro, nuevamente, muchas gracias por su tiempo, por sus conocimientos y esperamos tenerlo en ese curso que vamos a preparar conjuntamente. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, hasta luego, buenas noches. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias.